siempre ha existido. Los programas, los bienes que compramos vienen con una guía de instrucciones para que aprendamos cómo funciona. El tema es que cuando uno compra algo está tan emocionado que no va a leer un libro de 50 páginas que explica paso a paso cómo las cosas funcionan. Uno simplemente quiere abrir y usarlo, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes ha comprado de repente un refrigerador. Uno no se pregunta, ¿cómo funciona un refrigerador? Uno simplemente lo enchufa y lo abre y que funcione. A veces no le va a funcionar porque no respetaste algunas cositas. Ahí entonces tiene que volver al manual, ¿cierto? Muchas veces nos damos cuenta, leyendo el manual, mucho tiempo después de empezar a usar ciertos productos, que hemos estado haciendo mal toda la vida. Y eso es un tema, y yo quisiera hablar a ustedes sobre cómo nosotros encontramos en la palabra una especie de tutorial, un micro tutorial, para que entendamos cómo la iglesia funciona, cómo la iglesia debería funcionar. Bueno, aparte de, obviamente que ese tema es un tema inmenso, pero con sus Biblias abiertas ahí en Hechos 1, quisiera mostrar un poco de cómo Jesús nos dio una especie de tutorial. Jesús estaba ahí después de resucitar, predicó por muchos días a sus discípulos sobre el reino de Dios, y Lucas en el libro de Hechos registra las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo. Así con que las palabras con las cuales Él se despidió. Yo no sé, yo no estaba ahí. Yo no sé si Jesús les dijo, chao, nos vemos, no sé. Pero lo que sí sé es que Él estaba hablando de eso y luego subió. Y es muy importante porque lo que Jesús dice por último tiene la intención de reorientar a sus discípulos en cuanto a lo que se venía. Jesús había resucitado y los discípulos estaban obviamente todavía sin seguridad de hacia dónde apuntaban las cosas, qué es lo que iba a pasar. Y Jesús les dijo, bueno, permanezcan aquí en Jerusalén. ¿Qué pasa? Se escucha mal. En ese texto nosotros encontramos Jesús, después de haber predicado, Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, les dio instrucciones, les habló todo sobre el reino de Dios. Y Jesús dijo algo interesante. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos, por lo que vemos en los evangelios, que los discípulos de Jesús tomaron bastante tiempo para entender qué es lo que Jesús significaba, qué es lo que era eso. Les costó a ellos entender eso. Incluso Lucas inicia el libro de Hechos hablando de cómo ellos estaban todavía medio perdidos. Porque uno de ellos viene y dice, señores, ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Y Jesús, que es muy educado, en vez de decir, ¿y a ti qué te importa? Él dijo con mejores palabras. Él dijo, no les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Jesús no le responde ni que sí ni que no. Jesús no va a entender el tema. Jesús simplemente dice, no es de eso que se trata. Lo que va a venir ahora no se trata del reino de Israel. Les digo lo que va a venir ahora. Lo que va a venir ahora es que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y diciendo esto, Jesús se fue. Yo creo que fue estratégico, porque si se quedara un minuto más, los discípulos iban a decir, ¿pero cómo? Samaria. ¿Pero qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo lo haremos? Jesús nos da en ese texto directrices para cómo nosotros podemos entender esa era, la era de la iglesia. ¿Cómo ser iglesia? Y es interesante porque ese texto es la clave para interpretar todo el libro de Hechos. Todo el libro de Hechos está basado en ese versículo 1:8.
Y es un versículo de verdad fascinante. Las últimas palabras de Jesús, la orientación de Jesús para los discípulos son útiles para nosotros hoy día. Jesús quería reorientar a los discípulos que estaban con el foco en ellos, poniendo el foco de los discípulos en el reino, no en el reino de Israel. Porque ellos pensaron, viene el poder del Espíritu Santo y nosotros entonces estaremos empoderados. Y empoderados enfrentaremos el poder de Roma. Y destruiremos este poder maligno, idólatra, venceremos y triunfaremos y la nación de Israel será restaurada plenamente. Esos eran los planes, ¿no? Jesús tenía otros planes. Y ese es el punto. Ese es el punto. Muchas veces nosotros cuando nos unimos y cuando construimos una comunidad, una iglesia, nosotros hacemos nuestros planes, nuestras ideas. Y necesitamos que Jesús nos corrija y nos diga, mira, no es eso, no es así que funciona. Mira, te voy a decir lo que ustedes tienen que saber. Y primero dice que va a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Luego ellos iban a ser testigos, y iban a ser testigos de Jesús, tanto en Jerusalén, en el ojo del huracán, porque menos de 2 meses atrás, ellos mataron a Jesús. Pero no le resultó porque Jesús resucitó, amén. Ellos atentaron contra Jesús. Los discípulos estaban con miedo. Y ahí era toda la noción de peligro estaba ahí en Jerusalén. Pero también en toda Judea. Y va más allá, incluso Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Hay 3 cosas aquí que nosotros vemos en ese texto que podemos aplicar para nuestro desafío misional, de lo que hemos hablado de plantación de iglesias, de lo que hemos hablado de ser iglesia. Y la primera cosa que Jesús muestra en ese texto, que para entender cómo ser iglesia y cómo plantar iglesia, cómo hacer la misión, porque es importante, hago un paréntesis aquí, nosotros no hacemos misión porque estamos allá, esto es misión. Aquí hacemos misión. Ser iglesia es estar en misión. Entonces no confunda, ellos están en misión, nosotros no. No, eso no existe. Ser iglesia es estar en misión. Eso es lo que la iglesia hace, eso es lo que la iglesia es. Y Jesús va a decir 3 cosas importantes para que los discípulos y nosotros entendamos cómo hacer misión de Dios, no solamente en aquellos días, pero también en los nuestros. Lo primero que dice es que ellos debían esperar y que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús entonces con eso les enseña el principio de la dependencia. La obra que se va a realizar, el reino que vendrá, no será un reino que construiremos nosotros. El Espíritu Santo vendrá con poder sobre ustedes. Es el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. No es la genialidad de ustedes, la habilidad de ustedes, la dedicación, el valor, el coraje, no. Es el Espíritu Santo que va a venir con poder sobre ustedes. Y eso confronta mucho nuestros egos, porque a veces cuando nosotros no tenemos por dónde salir, clamamos a Dios. Pero a veces nosotros pensamos que tenemos por dónde salir. Tenemos recursos, tenemos alternativas. No, si podemos hacer eso. Y a veces nos creemos, podemos hacer un montón de cosas. Mira, tenemos los recursos, las cosas, tenemos la gente, tenemos la determinación. Y si nos empeñamos, si nos organizamos, todo funciona. La iglesia de Dios, el reino de Dios no funciona así. Jesús quería mostrar a los discípulos que nada iba a pasar mientras el Espíritu Santo no descendiera sobre ellos. La iglesia no anda sin el poder del Espíritu Santo. La iglesia no anda sin el poder del Espíritu Santo. Y repito nuevamente, la iglesia no anda sin el poder del Espíritu Santo. Más que eso, la iglesia no existe sin el poder del Espíritu Santo. Porque estos hombres estaban acobardados allá en una salita, reunidos con miedo de los judíos. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, ellos fueron al templo a predicar. Ellos no predicaron de la esquina, en la periferia, por la gente que pasaba, piolita, así. Mira, pero no digas a nadie que estoy hablando. Te comparto a ti nomás. Ellos fueron allá al templo, donde estaban todos los principales fariseos, sacerdotes, la gente, la multitud estaba ahí. A ellos predicaron.
¿Y cómo pasaron de ser cobardes a valientes? No fue una charla de coaching, no fue un curso que hicieron, ni siquiera fue un video en internet. Solamente el poder del Espíritu Santo puede transformar eso. Y es así la iglesia. Nosotros dependemos exclusivamente del poder de Dios, y eso nos muestra que lo que se vive en esta iglesia, en nuestra iglesia, en este país, es porque el Espíritu Santo se está moviendo. No es porque seamos más inteligentes, más dedicados, más santos. Es el poder de Dios. Dependemos de ello. Nosotros estamos allá en Placeres y tenemos la certeza absoluta que esa obra no depende de nuestra habilidad. Si el Señor no se mueve, nada se mueve. Dependemos única y exclusivamente de Dios. Y eso nos confronta, porque cuando hablamos en ser iglesia o en plantar iglesia, encontramos, al igual que en internet, tutoriales de gente que hizo y funcionó, y gente que nos va a decir: mira, así es como tienen que hacer, tienen que hablar de esta manera, tienen que hacer los cultos de esta forma. Y uno piensa que de repente si uso los métodos correctos me va a funcionar, pero el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios solo funciona al método de Dios. El método de Dios es el método del poder del Espíritu Santo, porque nuestro negocio son vidas transformadas, y charlas no transforman personas. El Espíritu Santo transforma. Por lo tanto, dependemos de Dios. Si Dios no se mueve, nada se mueve. Eso nos hace humillarnos delante del Señor y decir: Señor, mis planes, mis proyectos son ridículos. Nosotros no queremos plantar una iglesia carnal, queremos plantar una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso buscamos al Señor, para que el Señor planta tú la iglesia. Nosotros estamos aquí para ser usados por ti. Es así que funciona. Por eso Jesús dijo: esperen al Espíritu Santo, esperen aquí. Y en esta frase que Jesús dice, los discípulos de ellos son totalmente pasivos. Jesús no dice: busquen al Espíritu. Dice que el Espíritu vendrá sobre ustedes. Tampoco les dijo: mira, a las 14 horas del día 25, cuando ustedes estén ahí, va a pasar. No dijo con estos detalles. Esperen en Dios. En el momento que el Señor estimó ser el adecuado, el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos y los llevó a hacer cosas que ellos no creían que era posible. Esta es la historia de la iglesia. La iglesia sigue haciendo cosas imposibles a los estándares humanos, porque el Espíritu Santo sigue llevando a la iglesia a romper los paradigmas, a echar a perder las estrategias humanas, a los planes carnales. Dependemos del Espíritu, hermanos. Para hacer misión dependemos del Espíritu. Es interesante porque la exhortación del Señor es esperar. Pero luego les dijo: ahí entonces ustedes van a recibir el poder del Espíritu y me serán grandes desbravadores de este mundo destemido, valientes guerreros, destruidores de reinos. No, ustedes serán testigos. Parece que los discípulos estaban escuchando. Vendrá el poder y ustedes serán testigos. Parece que cae un poco así como que, pero solo eso. Obviamente que testigos normalmente dentro de nuestra cultura tiene una interpretación muy limitada, como la persona que ve y dice lo que ve. La idea en esta palabra utilizada por Lucas en este libro, testigo, no solamente la persona que ve, sino que también una persona que compra una idea, que viste la polera y dice: mira, yo me pongo la camisa y yo abrazo esta visión. Por lo tanto, testigo aquí no era simplemente una persona que ve y dice: mira, de hecho fue así, sino que una persona que entrega su vida en pos de esta visión. Muy similar a una otra palabra que va a ser utilizada más adelante, la palabra mártir. Nosotros entendemos que Jesús quería mostrar a los discípulos qué es lo que ellos harían. No van a destruir reinos, no van a derrumbar Roma ni nada de esto.
Bueno, de cierta manera lo harán espiritualmente. No como ustedes están pensando. La cosa no va a funcionar como piensan ustedes. El mundo será conquistado para Jehová a través de hombres llenos del poder del Espíritu Santo que van a ser testigos, es decir, gente que conoce a Dios, que vive con Dios, que vive para Dios y que vive para la gloria de Dios en el mundo. Eso es lo que ustedes serán. No van a ser grandes gobernadores, van a ser testigos. Esto es lo que somos. Y es interesante porque eso ahora echa responsabilidad en las manos de los hombres. El Señor sí nos dice que debemos depender exclusivamente del poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos va a llamar a una misión, la misión de ser testigos de Jesús. Hay un compromiso de por medio, hay una responsabilidad en ello. Y eso es lo que Jesús está mostrando. La responsabilidad de ustedes es de ser testigos, discípulos, personas que viven con el Cristo vencedor y que hacen el mundo ver a Cristo en la vida de ustedes. Es interesante porque nos quita de la inercia a la acción. No piense usted porque usted viene a la iglesia que usted es un testigo de Jesús. Iba a decir testigo de Jehová, no. No es porque usted viene a la iglesia que usted es un testigo de Jesús, es un discípulo de Jesús. Como le dije otro día en Viña, nosotros compramos una estufa nueva. Y dijo, esta estufa no venía a la iglesia, ahora viene. Si venir a la iglesia a cambiar algo, la estufa sería santa, sería consagrada. La estufa sigue siendo estufa. Y la estufa ha venido más que mucha gente incluso. No es así. Ser testigo es caminar con Jesús, es ver, es tener experiencias con Él, es tener vida con Él. Es eso lo que ustedes serán. Entonces Jesús atribuye responsabilidad a ellos. Misión tiene que ver con eso, porque a veces la gente ve la primera parte, bueno, dependemos del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo quiere hacer, Él hará, yo estoy aquí tranquilito, piolita, que no me vean, ¿no es cierto? Y bueno, no puedo hacer nada más. No es así. Cuando venga el poder del Espíritu Santo en tu vida, y estamos hablando aquí de nuevo nacimiento, regeneración, en el momento en que uno se convierte, uno conoce a Dios y uno camina con Dios y tiene, según la palabra, la responsabilidad de ser testigo de Dios. Si en primer momento aprendimos sobre la dependencia, en segundo momento aprendemos sobre la responsabilidad de ser testigos, de salir de la inercia a una vida dedicada a la misión, de, más que eso, de ser osados e intencionales. Es eso lo que Dios quiere para ti. Para eso el Señor te transformó. Es eso lo que Él ha estado trabajando en tu vida. Es eso lo que Jesús hace en ti. Jesús nos llama a tener la osadía de ser testigos de Jesús en un mundo que rechaza a Jesús. Pero que al rechazar a Jesús muestra que están perdidamente y desesperadamente necesitados de Jesús. Ellos necesitan saber quién es Jesús. Nosotros sabemos y nosotros hemos sido enviados al mundo para decir, mira, este es Jesús. Yo camino con Él, yo lo conozco. No es una simple teoría, es mi vida, es lo que yo soy. Tenemos que ser osados en vivir el cristianismo en el mundo. Es así como plantamos iglesias. Es así como somos intencionales en la plantación de iglesias. Porque necesitamos ser testigos de Jesús ahí en Placeres. Por décadas ese templo estuvo cerrado y se transformó en una vergüenza para el Evangelio. Ese era el testimonio que dábamos del Evangelio de Jesús en aquel cerro, de una iglesia que fracasó. Pero ese no es Jesús. Y ese no es el testimonio que Jesús nos llama a dar. Él nos llama a pensar y ser osados y decir, no, tenemos que mostrar a Jesús aquí.
Nosotros tenemos, como puede ver en las poleras de algunos de nosotros de Pródigo, queremos ser una iglesia viva, relevante y transformadora. Porque eso es exactamente lo que un templo vacío no es. No es ni una iglesia viva, es una iglesia muerta. Tampoco es relevante porque no aporta nada. Y tampoco es transformadora. Pero el Evangelio es así. El Evangelio es vivo. El Evangelio es relevante para el hombre contemporáneo. Y es transformador porque transforma vidas. Queremos ser testigos de esta verdad transformadora. El Señor te está llamando a ser testigo de ella, porque esto es ser iglesia. Pero Jesús dice algo que rompe los esquemas de los discípulos. Yo creo que hasta ahí ellos estaban tragando bien. Bueno, viene el poder del Espíritu Santo. Bueno, cuando venga entenderemos mejor esto. Y ustedes serán testigos. Ok, normal. Testigos, hablar de Jesús, entendido. Y Jesús dice, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es interesante, yo me imagino Jesús hablándoles eso, y les dijo, bueno, dejo esto y me retiro lentamente. Y así se fue, ¿no? Y ellos se quedaron, a ver, ¿cómo? La peor parte, la parte más complicada es el final. Eran 11 apóstoles, porque uno no funcionó. Habían 11, y más encima un grupo que sumando todos, entre más y menos, 120 personas, que de verdad ellos no sabían qué hacer, qué le haremos. Hasta que vino el Espíritu Santo, ellos no sabían, no tenían idea de cómo ser iglesia y de cómo sobrevivir sin Jesús. Y Jesús más encima les dice que ellos van a ser testigos en todo el mundo. Bueno, o sea, con lo que somos no alcanzamos ni siquiera para Jerusalén, mucho menos con todo el mundo. O sea, imposible, eso no va a funcionar. Si hoy día con las multitudes de personas que creen en Jesús, hay gente que duda de esto, imagínate, ellos eran los únicos que creían en Jesús en el mundo. No es como, no, debe haber iglesias en otras partes. No, ellos eran los únicos. Y Jesús entonces lo que les deja es cuál es la visión de Jesús para su iglesia. Un líder establece la visión. Un líder, él tiene la capacidad de ver y decir, para allá vamos. Esa es la función del líder. Y Jesús, como líder y cabeza de su iglesia, dijo, mira, es para allá que vamos. Chao con el reino de Israel, de tratar de ordenar las cosas aquí. Nosotros vamos a conquistar el mundo. No como Pinky Cerebro, que son los... Pero de hecho, de verdad vamos a conquistar el mundo. Ustedes me serán testigos hasta los confines, hasta el último de la tierra. Ahí llegaron a Chile y ahí se acabó el mundo, ¿no? Hasta lo último. Jesús rompe los esquemas culturales que ellos tenían, de que eso era para los judíos y Jesús estaba arreglando las cosas para los judíos y nosotros nos arreglaremos aquí. Y no es así. No es así. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando establece esa visión? Él confronta la visión limitada que tenían ellos con una visión amplia. A veces nosotros cuando llegamos a la iglesia es una iglesia acogedora, amable, las cosas están yendo bien. Nosotros nos adaptamos, nos acomodamos, nos sentimos tan bien que no queremos salir de ahí. Jesús estaba con sus discípulos en el monte de la transfiguración y Pedro dijo, eso está genial, tenemos a Moisés, tenemos a Elías y tenemos a Jesús, ¿qué más? Quedémonos aquí, hagamos unas carpitas aquí y hagamos 3 carpas para ustedes nomás, porque nosotros aperramos aquí y seguimos aquí conversando. Imagínate la conversación entre Elías, Moisés y Jesús ahí, piola, ¿no? Rico. Chao con la gente allá abajo perdido, chao con ellos. Si aquí está genial. Pero Jesús dijo, no, nosotros tenemos que bajar. A veces hacemos eso con la iglesia. Quizás los discípulos dijeron, bueno, que venga el Espíritu, seremos testigos. Genial, vamos a construir una cuestión. Pedro, Santiago, aquí Juan, los amigos, igual, todos nosotros compañeros, compartiendo juntos, felices, y ahí vamos a armar una cosa nuestra, entre amigos. Pero Jesús dijo, no va a pasar esto. Olvídenlo. Ustedes eran testigos en todo el mundo. Jesús rompe los esquemas, rompe nuestros esquemas.
Lo que nosotros estamos, de cierta manera, tratando de hacer en Placeres, es lo que muchos hermanos en esta iglesia, a 15 años atrás, 10, 15 años atrás hicieron. Hoy día uno llega y está genial, pero cuando habían 20, 30 personas, con un grupo pequeño de líderes aperrando para que esto funcionara, eso era la misión. Ellos estaban trabajando para que hoy día ustedes puedan llegar y ser acogidos, para que Dios pueda tratar en sus vidas a través de los distintos ministerios. Y el Señor fue obrando. Esa es la misión. Pero al igual que ustedes que llegaron en los últimos años, hay mucha gente que hoy día están allá afuera. Y lo que nosotros estamos haciendo en Placeres es para que ellos, al igual que ustedes, sean también acogidos. Encuentren una iglesia donde puedan ser comprendidos, donde puedan ser impactados con el Evangelio y el poder del Señor fluye a través de sus vidas, restaure sus familias, restaure sus matrimonios, les ayude a formar hijos en los caminos del Señor, les ayude a abandonar la droga, la promiscuidad y que puedan conocer a Jesús. Esta es la visión de Jesús. Una iglesia como un organismo vivo debe entender que el señal de madurez está estrechamente vinculado a la procreación. El ser humano, cuando está físicamente maduro, se dice que él está maduro porque puede generar a otro ser humano. Es un ser reproductivo. La iglesia, cuando es sana y cuando está madura, ella puede plantar otras iglesias. Eso es lo natural. Es así como el reino crece. Nosotros hemos visto en los últimos días la lucha con relación al tema del aborto. Mucha gente fue y gritoneó y peleó y todo esto. ¿Usted quiere saber cuál es la clave para vencer esa batalla? Es plantando iglesias. Usted puede gritar allá afuera, puede hacer lobby, incluso si pasa la ley. ¿Sabe cómo nosotros podemos vencer? Incluso si la ley está, plantando iglesias para que personas conozcan a Jesús, tengan sus vidas transformadas y no caigan en este error. Y no solamente de esto, de muchos otros. La iglesia es el plan de Dios para el mundo. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que la iglesia funciona únicamente en la estricta y extrema dependencia del poder del Espíritu Santo. Pero esta iglesia que depende del Espíritu Santo también es llamada a la responsabilidad de poner la camiseta del reino y decir, mira, nosotros vamos. Y esta iglesia, ella no va a donde quiere. Ella tiene que ir a donde Jesús manda. Y Jesús nos dijo que tenemos que ser testigos en todos lados. Tenemos sí nosotros un compromiso ahora de una forma muy estricta con Placeres porque entendemos que el Señor nos ha dirigido hacia ahí. Pero no es el único compromiso que tenemos. El Señor no te trajo a esta iglesia simplemente para que te sientas bien. El Señor va trayendo gente a la iglesia para que otros puedan salir, porque Él va enviando. La iglesia allá en Antioquía estaba genial, estaban los puros así como la selección del mundo de la época, los puros cerebros, hay gente buena, pura gente buena, ya el manso equipazo, y viene el Espíritu Santo y les quita dos. Pero el mismo Señor que llama es el Señor que pone para que podamos dar fruto y este fruto permanezca. El Señor nos ha llamado a que seamos una iglesia que busca sinceramente al Señor, busca ser llenos del Espíritu Santo. Al nacer de nuevo nosotros recibimos el don del Espíritu, entonces el Espíritu Santo ya está obrando en nosotros. Debemos nosotros consagrarnos y consagrar nuestra espiritualidad a una espiritualidad de dependencia de Dios. No queremos plantar una iglesia carnal, ni ser una iglesia carnal, queremos plantar una iglesia en el poder del Espíritu Santo, porque dependemos de Él. Pero también entendemos que somos responsables, tenemos que trabajar, como dijimos aquí en la canción. Tenemos que trabajar y orar y consagrarnos y aperrarnos, porque el reino del Señor no fue construido solamente con gente que se cruza los brazos y que dice, bueno, si Dios quiere hacer, no.
Estos hombres, cuando viene el poder del Espíritu Santo, ellos salieron a predicar, salieron a trabajar, salieron a sacrificarse, literalmente. Y mientras hacían eso, se sentían las personas más realizadas del mundo. Cantaban en la cárcel, felices de haber sido considerados dignos de sufrir por el Evangelio. Esto es el compromiso que Jesús espera de sus testigos. Pero, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde Jesús nos manda. Hacia gentes de todo lado. El Señor ha mandado gente de todos lados para Valparaíso, pero también nos manda a nosotros a orar, no solamente por la misión en Valpo, pero la misión en todo el mundo. Oración, osadía, visión. Cierra tus ojos, quisiera orar con ustedes. El Señor nos ha llamado a una gran obra. Nosotros somos deudores de aquellos que se pierden. Tenemos que predicarles el Evangelio. Tenemos que mostrarles el Evangelio. Ese es el tutorial de Jesús para la iglesia de hoy. Sigamos estos pasos.